¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Kevin Alfonso Zavala Nolasco y voy a presentar el proyecto correspondiente a la materia de vibraciones mecánicas impartida por el profesor Leonardo Siciliano Hernández, el cual consiste en la realización, el análisis, cálculo y simulación de un péndulo físico. Y bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Partimos de las propiedades físicas, las cuales las vamos a obtener a partir de nuestra fecha de nacimiento, bueno, en este caso la mía, cuyas dimensiones de la placa con forma de rombo van a ser obtenidas de parte de la fecha, cuya diagonal menor va a ser el dato del mes, en este caso agosto, es el mes número 8 y por tanto la diagonal menor es de 8 metros específicamente. La diagonal mayor va a estar compuesta por el día, en este caso 23 metros, que es esta de aquí. La masa es correspondiente a la suma de los dígitos del año, que en este caso es 2, 0, 0 y 1, da un total de 3 kilogramos. La gravedad es la de la Tierra, el sistema está en la Tierra, en la cual es de redondeada 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y el ángulo inicial con el que va a empezar el movimiento va a ser la suma de los dígitos del día, en este caso 2 y el 3, da un total de 5. Y bien, para realizar el cálculo, lo primero que necesitamos es delimitar los límites de integración de nuestro rombo. Como podemos ver, está compuesto por 4 rectas con 4 puntos. El origen, el punto A, que es 4,23 medios, el punto B, que es 8,0, y el punto D, que es 4, menos 23 medios. En estos puntos va a estar delimitadas las rectas que van a definir las ecuaciones de esas rectas que nos van a servir como límites de integración. Vamos a calcular las pendientes de cada una, el punto final, punto inicial, ya sabemos la ecuación de la recta, que es de la forma y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Así lo hacemos para cada uno de los puntos y para no ahondar más en ello, cada una tiene ya su respectiva ecuación de la recta. El primer paso, ya que tenemos delimitada la figura con respecto a este sistema de coordenadas, es el cálculo del centro de masas, el cual va a ser con la integral del diferencial de área. El diferencial de área está compuesto por la diferencial de y la diferencial de x. Para no realizar 4 integrales, lo que hice es tomar 4 veces el área de este fragmento, que sería igual, pues, como es cada uno igual, con densidad constante y dimensiones constantes, es mejor, pues, multiplicar esta parte por 4, ya que sería, pues, esta y esta, para no realizar 4 integrales con diferentes límites. Y bien, el desarrollo de esta integral, finalmente nos queda que el área es de 92 metros cuadrados. Otra parte del cálculo del centro de masas es calcular sus componentes en X y en Y. Lo único que va a cambiar con respecto a la integral del diferencial de área es que se le va a sumar el factor, más bien se le va a multiplicar el factor por el que sea la componente, en este caso la componente en X, va a ser la componente en X, aquí está multiplicada, al diferencial del área, y en Y va a ser Y. Los límites, ahora sí vamos a hacer 4 integrales para que no haya errores, aunque puede ser también 2 veces esta, pero bueno, hay varias maneras, pero para que no haya confusión ni errores, vamos a hacer 4 veces esa área. Es integral, perdón. Y bien, aquí las delimitamos, cada una, aquí están las ecuaciones de las rectas que calculamos hace unos momentos. Estas como están por debajo del eje X, bueno, por la parte negativa del eje Y, van a iniciar o van a estar del lado inferior de los límites de integración. Como podemos ver aquí, son estas dos rectas. Bien, en el desarrollo de estas integrales, sin mucho cálculo, tenemos que en la componente en X tenemos un total de 368 metros cúbicos, que por unidades después se van a hacer metros lineales, y en Y tenemos 0 metros. Es decir, que para ya finalizar el cálculo del centro de masas, cuya componente en X es igual a la integral del componente en X por el diferencial del área entre la integral del diferencial de área, tenemos que, sustituyendo estos dos valores que ya calculamos previamente, tenemos una componente en X de 4 metros y en Y una componente de 0 metros.
Para comprobar que esto es correcto, nos vamos para acá. Y efectivamente la componente en Y, como está mero en medio del eje X, va a ser de 0. Y la componente en X es la mitad de la diagonal menor, que es 4. Y sí, aquí está el 4. Por lo tanto, el centro de masa estaría específicamente en este punto. Así que comprobamos que es correcto. El siguiente paso es calcular el momento de inercia con respecto al origen, que es este punto de aquí, 0,0, el cual se realiza con una expresión, una ecuación que consiste en la doble integral de x cuadrada más y cuadrada por sus respectivos diferenciales, diferencial de y diferencial de x, todo esto multiplicado por el cociente de la masa total, en este caso aquí tenemos ya el 3, y el área total, que fue de 92 metros cuadrados. Es una integral un poco extensa, y para no ir arrastrando este cociente, nada más lo sumamos al final, bueno, lo multiplicamos más bien al final, y finalmente, después de todo este desarrollo de 4 integrales para cada una de las áreas de nuestro rombo, tenemos que el momento de inercia con respecto al origen es de 122.125 kilogramos por metro cuadrado. Posteriormente vamos a verificar si esto es correcto. Bueno, más bien necesitamos 3 momentos de inercia que nos van a definir el que nos interesa, que es el momento de inercia respecto al perno A, que es este punto de aquí, el cual va a sujetar a nuestro rombo y va a ser como eje sobre el que va a girar o realizar el movimiento, que posteriormente vamos a ver. Nos regresamos y por el teorema de ejes paralelos vamos a calcular el momento de inercia con respecto al centro de masas. Ya conocemos este valor, que es el momento de inercia con respecto al origen, y sustituimos, más bien despejamos el momento de inercia con respecto al centro de masas para obtener su valor. Tenemos ya el valor conocido de 122.125, nuestra masa y nuestra distancia al cuadrado, que es la distancia que existe entre el momento que ya conocemos, el punto que ya conocemos, y sobre el punto que queremos conocer el momento de inercia. Tenemos que nuestra componente en X será de 4 y la elevamos al cuadrado. Aquí sustituimos y tenemos finalmente un valor del momento respecto al centro de masas de 74.125 kilogramos por metro cuadrado. Y finalmente, con respecto a este, vamos a calcular el momento de inercia respecto al perno A, que otra vez utilizando el teorema de ejes paralelos, que define que si ya conocemos el momento con respecto al centro de masas, podemos calcular cualquier momento de cualquier punto de la figura, si ya conocemos este valor. Vamos a calcular el respecto al centro de respecto al perno A, perdón. Vamos a tener ya nuestro valor del momento del centro de masas, nuestra masa que es igual de 3 kilogramos y la distancia la vamos a sacar, nos regresamos a nuestra figura y observamos que de este punto a este punto tenemos este valor que es de 23 medios, el cual vamos a elevar al cuadrado, como podemos ver aquí. Aquí hacemos la sustitución y finalmente tenemos un valor del momento con respecto al perno A de 470.875 kilogramos por metro cuadrado. Ya que conocemos estos valores, procedemos a calcular la ecuación de movimiento. Podemos hacerlo mediante dos métodos. Tenemos el método de fuerzas y el método de energías. En ambos métodos debería salir la misma ecuación. En el método de fuerzas tenemos que realizar un diagrama de momentos. En el de energías, un diagrama de energías respecto a diferentes puntos. En este caso, respecto al centro de masas, los momentos que actúan respecto al centro de masas. En este caso, R, que es la longitud que existe del perno al centro de masas, y el vector del peso. Procedemos a calcular el peso y nuestro determinante donde dice que tau es igual al producto cruz de R, que es esta longitud, y el vector del peso. Realizamos todos estos cálculos, estas sustituciones, y tenemos que para el seno del ángulo es igual o casi igual al valor del ángulo para ángulos pequeños. Para no ahondar un poco más en estos métodos, finalmente tenemos una ecuación de movimiento donde la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo más 0.73 por el ángulo es igual a 0. Esta es la ecuación que va a definir
nuestro movimiento en el método de energías, que bueno, para mí es el más extenso, pero también el más sencillo al mismo tiempo. Tenemos que R va a ser la misma longitud que existe del perno A respecto al centro de masas y vamos a definir un triángulo rectángulo, que describe la trayectoria que sigue nuestro péndulo o que seguiría nuestro péndulo. Tenemos un ángulo, este valor, que es el cateto adyacente, que es de R menos H, y esta altura, que es la que se genera respecto al punto de inicio y respecto al punto máximo del inicio del movimiento. Tenemos que el coseno del ángulo, aquí definimos el triángulo rectángulo, es de R menos H, este valor, sobre R. Recordemos que el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente despejamos H, este valor, que nos va a servir para realizar la ecuación de donde la energía mecánica es igual a K más U, donde K es igual a un medio del momento de inercia con respecto al perno A, por la frecuencia angular al cuadrado. Y U es el producto de la masa por la gravedad por la altura. Aquí realizamos otra vez más sustituciones de los valores. Aquí trasladamos esta ecuación para acá. Y finalmente haciendo tantos despejes y derivando la ecuación de la energía mecánica, tenemos la misma ecuación de movimiento, donde la segunda derivada respecto al ángulo y con respecto al tiempo, más 0,73 por el ángulo es igual a cero. Es decir, tenemos la misma ecuación de movimiento en ambos métodos, lo que nos corrobora que es correcto. Posteriormente, vamos a obtener la ecuación de posición, bueno, de desplazamiento angular y de velocidad angular con respecto al tiempo por la ecuación característica. Tenemos nuestra ecuación de movimiento que comprobamos que es correcta por ambos lados, bueno, ambos métodos, y de la cual vamos a obtener su frecuencia angular, que en este caso, por la ecuación característica, donde m cuadrada más 0,73, despejando tenemos un valor de 0,85i, el cual procedemos a sustituir en la ecuación general de desplazamiento angular para obtener la constante 1 y la constante 2 que nos van a ayudar a reducir esta ecuación. Tenemos que nuestro ángulo inicial es de 5 grados, que convertimos a 0,087 radianes sobre 0,087 radianes. Hasta ahí. Y cuya velocidad angular es de 0 radianes sobre segundo, es decir, parte del reposo. Aquí se me fue un 0, pero realmente es este valor. Realizando los despejes, tenemos que nuestra constante 1 es el valor del ángulo inicial y como la constante 2, más bien como parte del reposo, la constante 2 y realizando los despejes, tomando como valor de 0 en tiempo en cada una de estas ecuaciones, vemos que C2 es igual a 0, lo cual nos queda en nuestra ecuación de movimiento final de desplazamiento angular, perdón, que es de 0,087 coseno por el tiempo y la frecuencia angular que es 0,85, que es esta raíz que tenemos de aquí. Es decir, esta es nuestra frecuencia angular, la cual nos va a definir el periodo. Recordemos que el periodo depende de esta frecuencia angular, que es esta de aquí, y cuyo valor va a estar definido entre el cociente de 2pi entre ese valor de la frecuencia angular, el cual tenemos un periodo de 7,39 segundos. Y ahora sí que ya tenemos el periodo, nos vamos a proceder a dibujar nuestro péndulo en nuestro software, que en este caso es SolidWorks. Este origen lo vamos a tomar con respecto a este punto. Recordemos, nuestro origen es este punto. Es decir, a partir de ahí vamos a empezar a dibujar. Tenemos nuestra diagonal menor. Tenemos nuestra diagonal mayor, que recordemos es de 23 metros.
Ahí está. Y ahora procedemos a acotar nuestra área, donde va a estar definido nuestro péndulo. Recortamos entidades para que podamos hacerlo correctamente. Y ahora sí vamos a extruir esta saliente. Para que se comporte como placa, vamos a darle el mínimo posible, que es de 1 milímetro. Y ahora sí, ya que tenemos nuestro péndulo, vamos a calcular sus propiedades físicas con respecto a este punto, que es el origen. Lo normal. Y como lo vamos a hacer, nos vamos a ir aquí a calcular propiedades físicas. Vamos a reemplazar las propiedades de masa y vamos a ponerle en 3000 gramos, que son 3 kilogramos. Y bueno, aquí ya nos da los valores, pero mejor vamos a convertir para que se vea claramente. Vamos a cambiar nuestras unidades, metro, kilogramo, segundo. Y finalmente aquí tenemos ya. Nos la calcula el centro de masa es de, recordemos, 4,0 y efectivamente aquí lo tenemos. 4,0 es este punto señalado por estos ejes de aquí. El momento de inercia con respecto al centro de masa es este valor, 74,13. Nos vamos para acá y vamos a comprobar si es correcto nuestro valor con respecto al centro de masas y efectivamente 74,13. 125 ya redondeado. Y el momento de inercia con respecto al sistema de coordenadas de salida es de 122,13. Y efectivamente, aquí lo tenemos. Y eso es simplemente para comprobar que nuestros cálculos fueron correctos. Ahora, para realizar la simulación del movimiento, vamos a tener que hacer un pequeño orificio que va a ser aquí, que va a simular el punto donde va a estar sujeto nuestro péndulo. Este punto. Vamos a ponerle un radio de, más bien un diámetro que será 0,15. Y vamos a hacer un corte aquí. Va a simular el punto donde va a estar nuestro perno, donde lo va a sujetar. Ya tenemos esto. Lo vamos a guardar. Péndulo 3, no, 4. Como ven, ya esto, estuve haciendo unas cuantas pruebas. Ya que tenemos nuestro péndulo, vamos a hacer la sujeción. Va a ser algo muy sencillo. Una simulación de perno, nada más como para realizar las relaciones de posición. Ya lo volteé. Así está, croquis. Un rectángulo, punto medio. Ya cambiamos nuestras unidades. Vamos a darle de lado 0,3 para que no haya pierde, porque luego en el ensamble se pierde. 0,3. Vamos a extruir. Y vamos a hacerle la extrusión que va a servir como sujeción para nuestro pelo. Recordemos que nuestro diámetro es de 0,15, que lo vamos a hacer de 0,15 y lo vamos a extruir. En esto simplemente es como para hacer que se sujete. Es decir, las medidas son completamente arbitrarias, normales. Y vamos a ponerle sujeción 5. También ya estuve haciendo varias pruebas y ahora sí procedemos a hacer nuestro ensamblaje. Vamos a colocar primero nuestro elemento de sujeción, que es nuestro perno. Aquí está. Ahora sí vamos a insertar nuestro péndulo, bastante grande.
y vamos a definir las relaciones de posición que van a describir el movimiento. Primero, vamos a hacer que estos dos coincidan. Vamos a hacer que esta cara de aquí coincida con esta cara de aquí. Automáticamente la da. Damos OK. Vamos a hacer que estas dos caras también coincidan. Tenemos ya. Y la última relación de posición que nos va a definir el ángulo de salida va a ser una relación de posición entre las vistas laterales, que como vemos es un eje perpendicular, de cada una de las piezas. Y vamos a definir nuestro ángulo con esta opción de aquí. Ángulo 5. Y como podemos ver, lo inclina un poco. Es el lado positivo de nuestra relación. Y ya lo tenemos. Como podemos ver, sí está un poco inclinado y es ese ángulo de 5 grados. Para el análisis de movimiento, ¿cómo le vamos a hacer? Nos vamos aquí a estudio de movimiento. Activamos nuestro complemento de SolidWorks Motion para que nos pueda habilitar la opción de estudio de análisis de movimiento. Bueno, aquí ya lo tenemos habilitado, análisis de movimiento. Bien, vamos a definir nuestra gravedad en el componente Y, que va a ser de 10 metros sobre segundo, automáticamente lo da. Vamos a definir, tenemos que suprimir la relación de posición del ángulo para que no limite, o más bien no defina el trazado del movimiento. Vamos a suprimirlo para que pueda balancearse, si no, no podrá porque va a definir siempre el ángulo de 5 grados. Y finalmente vamos a definir el tiempo que queremos que se haga esta simulación. Vamos a editar el tiempo de marca y ni qué valor vamos a tomar. Va a ser el de nuestro periodo, que calculamos ya en este punto, que era de 7.39 segundos. 7.39 segundos. Listo. Y ahora sí, procedemos a darle a calcular. Si no se me está yendo nada. Calcular. Y sí, efectivamente podemos ir viendo cómo va haciendo el movimiento lentamente, como pasa de un lado a otro, hasta que concluye el movimiento. ¿Cómo vamos a analizar este movimiento? Vamos a pedirle que nos dé unos resultados con esta opción de aquí. Y lo que nos interesa es el desplazamiento angular. Magnitud y que queremos destacar. Vamos a darle en resultados. Y aquí tenemos nuestra gráfica de desplazamiento angular. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro ángulo de 5 grados, el cual es correcto de este punto parte. Y el punto mínimo es de 5 grados a la izquierda de la vertical y regresa a los 5 grados. Podemos darle a que nos suelte, nos proporcione una gráfica ahora de velocidad angular, la componente en Z y de este mismo componente. Y aquí tenemos otra vez nuestra gráfica de desplazamiento, de velocidad angular, perdón. Como podemos ver, parte del reposo alcanza su velocidad máxima en la posición de equilibrio. Aquí tenemos la posición de equilibrio, es la velocidad mayor. Y vuelve a alcanzar una velocidad en cero en la mitad, en el otro punto, perdón, del trazado del movimiento, es decir, cuando está a la izquierda del todo. Y podemos ver que nuestras gráficas se comportan de manera normal, como ya aparecía reportado en esta parte de acá. Y bien, ¿cuál es el final de este proyecto? Es cambiar estos valores y ver de qué depende que cambie o no la velocidad y los parámetros que definen estos movimientos con respecto a un caso y otro. Es decir, vamos a cambiar nuestros datos con los datos que nos brindó el profesor, que ahora vamos a aumentar nuestra masa de 3 a 8 kilogramos y la gravedad la vamos a disminuir
de 10 a 6 metros sobre segundo. Y vamos a ver qué cambia. Para ello, nos vamos a nuestro péndulo. Le vamos solamente a cambiar las propiedades físicas, reemplazar las propiedades de masa y las vamos a cambiar a 8 kilogramos. Ya, como podemos ver, cambian nuestros momentos de inercia, son mayores. Y vamos a ver después cómo cambia. Vamos a guardar. Y vamos a volver a realizar nuestra simulación, pero ya con este valor cambiado de 3 a 8 kilogramos. Sujeción. Tenemos nuestro perno, nuestra pieza que va a ser como perno. Vamos a insertar ahora nuestro péndulo, ya con nuestros valores cambiados. Emparejamos un poquito ahí para que no se nos pierda. Y vamos a hacer las mismas relaciones de posición con estas caras. Relación de posición. Esta cara que sea concéntrica con esta cara. Lo mismo que hicimos hace unos momentos. Ahora esta con esta. Y finalmente una relación de posición entre las vistas laterales de estas. Como nuestro ángulo no cambia, va a ser igual de 5 grados. Como podemos ver, ya se movió otra vez. Y son todas las relaciones de posición que necesitamos. Vamos a calcular ahora sí nuestro movimiento. Activamos nuestro complemento, ya está activado. Animación, análisis de movimiento. No, resultados todavía no, todavía no, todavía no. Vamos a poner la gravedad, que recordemos toma un valor de 6 metros sobre segundo. Ahí lo tenemos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si cambia? Vamos a definir otra vez el tiempo de marca del periodo. Nuestro periodo inicial, que era de 7.39 segundos para el primer caso. Y vamos a ver si alcanza a completar el movimiento como en el caso 1, o si lo realiza más rápido o lo realiza más lento. En eso nos vamos a dar cuenta. Procedemos a suprimir el ángulo. Y me parece que es todo. Vamos a calcular el movimiento. Hacemos así para que se vea de mejor manera. Calculamos y vemos que empieza a hacer el movimiento, pero parece que lo va a hacer un poco más lento, es decir, no va a completar el ciclo completo. Efectivamente. Vamos a ver los resultados. Desplazamiento angular de esta cara. Y sí, podemos ver en esta gráfica que no completa el ciclo completo. Debería llegar hasta este punto en esta parte de acá y no lo completa como pudimos ver hace unos momentos. Y bueno, ¿qué vamos a concluir de estos? Tenemos nuestras gráficas que obtuvimos con cada uno de estos casos. Tenemos la comparación de características. Recordemos, el caso 1 era de 3 kilogramos, el caso 2 de 8, y la gravedad es de 10 metros sobre segundo en el caso 1 y en el caso 2 de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Como cada uno depende de su frecuencia angular, y la frecuencia angular, recordemos, aquí lo podemos ver en las conclusiones, la frecuencia angular para el cálculo del péndulo físico y péndulo simple, la frecuencia angular depende de la gravedad y de la longitud. Y como podemos ver en esta expresión, la gravedad es directamente proporcional a la velocidad angular. Frecuencia angular, perdón. Por lo tanto, si disminuye la gravedad, va a disminuir esta frecuencia angular, como pudimos ver en este caso. En el caso 2, disminuyó la gravedad y disminuyó también la velocidad, la frecuencia angular, que siempre me confundo, la velocidad angular. Y por lo tanto, ahora sí, va a disminuir la velocidad angular.
como pudimos ver en la gráfica, no alcanza a completar el ciclo en el tiempo del caso 1. Por lo tanto, lo hizo en una velocidad menor. Su periodo aumentó y este lo calculamos en la relación de 2pi sobre el nuevo periodo. Y como conclusión, podemos determinar que al aumentar la masa, que también tiene un impacto sobre los momentos de inercia, y disminuimos la gravedad del caso 1 al caso 2, esto se tradujo en una menor frecuencia angular y por lo tanto en un mayor periodo en el caso 2. Se tardó más en realizar el movimiento debido a esta expresión y del aumento de masa en los momentos de inercia, ya que el ángulo no cambió y demás parámetros se mantuvieron iguales. La velocidad angular también va a disminuir con su relación por el desplazamiento máximo y su frecuencia angular. Y por el momento es todo de la realización de este proyecto y muchas gracias.